Bueno, ahí empezó la grabación. Como les decía, vamos a contextualizarnos un poco en aspectos de la energía, ¿ya? ¿Qué es la energía, cierto? ¿Por qué todo tiene que ver con energía? De alguna forma, mismo Tesla decía que para poder comprender el universo teníamos que pensar en forma de vibración, ¿cierto? En forma de ondas, en forma de magnetismo. Y absolutamente, así es. Todo tiene que ver con ello, ¿cierto? Lo que vemos ahí en la imagen es una onda, ¿ya? Esto es la proyección bidimensional de algo que en realidad es tridimensional, es como se mueve una bala en el espacio, ¿ya? Así se mueven los fotones, ¿cierto? Como se mueven en el aire las balas. No sé si alguien se acuerda de esas animaciones de Matrix, que es como una espiral, ¿cierto? La bala va avanzando como una espiral. Asimismo van avanzando también las partículas en un arroyo, en un río que va avanzando, ¿cierto? Este movimiento espiral es bien típico de la naturaleza y así se dispersan las partículas y también la energía, ¿ya? Entonces, esta forma de movimiento, esta forma de movimiento ondulatorio, cuando uno lo observa en el plano bidimensional, se ve así, ¿cierto? Y así es como los físicos lo han estudiado y le fueron dando forma a la física y a toda la ciencia que conocemos hoy en día, ¿cierto? Recuerden que esta clase es de epistemología agroecológica que tiene que ver con la ciencia de todo esto que estamos hablando y cómo se fue construyendo este conocimiento, ¿cierto? Entonces los físicos definieron a la onda y empezaron a medirla, ¿cierto? Según la forma de energía que era. Iba a tener cierta longitud de onda y cierta amplitud, ¿cierto? Y cierta frecuencia. En base a frecuencia y longitud de onda es como podemos percibir el mundo, medirlo eh, y observarlo, ¿cierto? Podemos escucharlo, podemos tocarlo. Todo va a depender de cómo sea la frecuencia o la longitud de onda de esa energía que estamos percibiendo. Ya todo es energía. Imagínense que de un espacio, o sea, del átomo, el modelo atómico de Rutherford, ¿cierto? Nos dice que hay electrones dando vuelta alrededor de un protón, ¿cierto? Pero estos electrones no están dando vuelta en una sola posición, sino que después, según el modelo atómico de Bohr, estas formas de electrones estaban circulando según la energía que tenían en distintos orbitales, ¿ya? Entonces, todos los elementos van a tener la característica de poder absorber o liberar energía. Y eso es clave en la bioquímica, ¿ya? Bueno, como les decía, todo tiene que ver con energía de alta o de baja frecuencia, ¿cierto? Nosotros, el internet, el wireless, el wifi, son ondas de energía que se están moviendo a tal o cual eh, frecuencia. En un dispositivo celular tenemos por lo menos 5 ondas de frecuencia distintas, ¿cierto? Tenemos la GSM, tenemos la HDP, tenemos la GPRS, tenemos varias, ¿cierto? Los que saben más le llaman a una la 1G, la 2G, la 3G, pero tienen distintos nombres. Ahora está la 5G, imagínense,
Ya van 6 o 7 a lo mejor, si lo tenemos encendido con Bluetooth, ¿cierto? O si tenemos infrarrojo. Imagínense, 8 9 formas de radiación distintas en un solo dispositivo electrónico. Este dispositivo funciona así. Va a ir lanzando ondas de alta o de baja frecuencia que van a tener también alta o baja energía, ¿cierto? Eh, el espectro electromagnético justamente es eso, según las posibilidades del tamaño de la longitud de onda que estemos midiendo, ¿cierto? Vamos a tener ondas de rayos X, ¿cierto? Que son de muy alta frecuencia, con mucha energía, o vamos a tener ondas de radio de baja frecuencia, como la radio AM, que van a ser ondas muy gigantes, ¿cierto? Pero que además llevan también muy baja energía, ¿ya? Y ahí tenemos entre medio un espectro mínimo, no sé si ustedes pueden observar. Voy a poner aquí bueno, primero aceptar a una compañera suya y aquí buscar un puntero, ¿ya? Puntero láser. Eh, Fíjense de todo el espectro electromagnético, el espacio pequeño que es la luz visible, ¿ya? Esta luz blanca que nosotros observamos, que se puede dividir a través de un prisma en distintas longitudes de onda, nos permiten ver los colores que son visibles. Nosotros vamos a ver desde el infrarrojo, porque ya vamos a ver con suerte el rojo lejano, ¿cierto? Porque el infrarrojo nosotros no lo podemos ver. Eh, Sin embargo, las máquinas sí, ¿cierto? No sé, a ver cómo les puedo mostrar esto. Les voy a mostrar mi cámara eh, y los voy a apuntar con un control remoto, ¿ya? Ustedes no sé si pueden ver la luz que se ve. Ah, Sí, sí se ve. yo no veo eso. Yo no lo veo. Ustedes pueden hacer la misma prueba con la cámara de su celular, con cualquier cámara, pesquen un control remoto, cualquiera, y empiezan a jugar con él. Fíjense, acá tengo otro control remoto. Está tirando radiación infrarroja que nosotros no observamos. Eh, Se prendió la tele. Bueno, ahí está. Ya. Eh, es parte de esa radiación electromagnética que nosotros no podemos ver porque estamos limitados solo a la luz visible. Un pez sí pudo ver a lo mejor ese rayo que sale del control remoto, ¿ya? O otros seres vivos, pero nosotros no, estamos limitados al espectro infrarrojo. Y nuestro otro límite es el ultravioleta, ¿ya? El ultravioleta que es parte de la luz, pero que nos puede quemar los ojos, ¿cierto? Que es lo que también nos quema la piel cuando nos exponemos al sol. Y es también, en realidad, todas las células vivas son muy eh, sensibles, ¿cierto? A la luz ultravioleta. Pero pueden fijarse ustedes ahí que en realidad somos prácticamente ciegos a la cantidad de formas de energía que nos rodean, ¿cierto? La luz visible, todo lo que nosotros conocemos, tiene que ver solo con ese mínimo espectro, ¿cierto? Y así con lo que nosotros podemos escuchar, ¿cierto? Sabemos, por ejemplo, que al lado de un murciélago nosotros somos prácticamente sordos. Al lado de un perro también somos prácticamente sordos, ¿cierto? Y tiene que ver con nuestras 5 posibilidades de eh, relacionarnos con el medio, ¿cierto? Con esta realidad que podemos observar y medir, con esta realidad popperiana que nos regala esta ciencia de la evidencia, que es solo lo que podemos cuantificar
a través de nuestros 5 sentidos. Por eso se llama la ciencia empírica, ¿cierto? Y nuestros 5 sentidos tienen que ver justamente con estas 5 posibilidades de reconocer tal o cual onda de energía, porque nuestra eh, relación con el entorno es energética y no existe nada más. ¿Ya? Déjenme darles un dato que es para volverse loco, ¿cierto? O sea, en un átomo, ¿se acuerdan que les estaba explicando el modelo atómico de Bohr? Esta energía o este electrón que anda dando vuelta alrededor del protón, se ocupa un espacio que es mucho más grande de la masa de cada una de las partículas subatómicas. Eh, de hecho, se dice que ni siquiera tiene masa el electrón. Lo único que otorga la masa es la unión entre el neutrón y el protón, ¿cierto? No sé si ustedes, por ahí a los que les gusta más las cosas, las ciencias y estas noticias de la ciencia, se han enterado que hace poco habían descubierto el famoso bosón de Higgs, ¿cierto? Bueno, el bosón de Higgs es justamente este cimiento que hay entre el protón y el neutrón, que es lo que le otorga la masa, ¿cierto?, al átomo, ya que es prácticamente energía pura. Del volumen del espacio que utiliza un átomo, el 0,00001% está ocupado por la masa y el 99,99999% es espacio vacío, ¿ya? Espacio vacío. Imagínense. Lo que hay entre los átomos no es masa real, sino espacio sostenido energéticamente, ¿ya? Formas de energía, entidades energéticas que están o unidas o repeliéndose, ¿ya? Y por eso sostienen un espacio entre sí mismas, que es lo que nosotros conocemos como el volumen. Pero imagínense, el 0,00001% de su volumen es la masa. Entonces, efectivamente, la interacción atómica no es más que energía. Y energía de esta forma. Si nosotros tocamos algo y lo encontramos sólido, es porque justamente esas cargas energéticas nos dejan atravesar, ¿cierto?, la biomasa de mi cuerpo en el sólido. Distinto es con otras formas, ¿cierto?, de la materia. Pero todo al final tiene que ver con la forma de energía que tiene, en la cual los átomos están vibrando, ¿ya? Recuerden que además todo grupo de átomos se encuentra en desequilibrio y busca un equilibrio, ¿cierto? Mientras más en desequilibrio esté, ese elemento más radioactivo va a ser. Y eso tiene que ver con la proporción entre sus átomos que están en equilibrio y sus isótopos, que son los que están moviendo la energía buscando estar en equilibrio, ¿ya? La química nos explica que de alguna forma la materia inerte no es para nada inerte, ¿cierto? Está en constante transformación y movimiento, ¿ya? Eh, entonces, eso respecto a estos aspectos energéticos, ¿ya? Y al espectro electromagnético que nosotros podemos percibir, y lo otro que no tenemos idea cómo percibirlo, pero que igual existe, ¿cierto? Como yo recién les mostraba, ni siquiera podemos ver el infrarrojo de un control remoto. Eh, ahí está. Bueno, del espectro de luz visible que se va a encontrar, ¿cierto?, entre el rojo, que se limitaba en el infrarrojo, ¿cierto?, y el violeta, que se limita en el ultravioleta, vamos a tener los otros espectros lumínicos que conocemos, ¿cierto? Estos colores que nosotros vemos son en realidad distinta energía o distinta frecuencia
de la energía que estamos percibiendo, ¿cierto? Eso lo podemos medir a través de la longitud de onda, eh, midiendo o considerando violeta, de un violeta más oscuro a un violeta más azulado, ¿cierto? Entre 380 y 450 nanómetros de longitud de onda. Y así el otro extremo, que estaría entre los 620 o los 750 nanómetros de longitud de onda. ¿Qué es lo mágico aquí? ¿Ya? Lo mágico aquí es que existen biomoléculas que son capaces de absorber energía dependiendo la frecuencia o la longitud de onda de la energía que estén absorbiendo. Entonces, muchas de estas biomoléculas que son eh, excitables por la luz o que responden, ¿cierto?, a un estímulo luminoso, se consideran pigmentos fotosintéticamente activos, ¿ya? Y en la naturaleza hay varios de ellos, ¿cierto? Como muestra este cuadro, está la clorofila A, está la clorofila B, también existen distintos tipos de carotenoides, también tenemos clorofila F, ¿cierto? En otros seres vivos, eh, como unas bacterias, algunos tipos de algas, ¿cierto? O eh, carotenoides como el color amarillo, color medio naranjo de de algunos vegetales. Pero en general sabemos que las plantas verdes, ¿cierto?, son las que transforman energéticamente y eso es debido a las distintas clorofilas, ¿ya? Pero para que sepan también que no solo las clorofilas, ¿cierto? También hay otros tipos de pigmentos fotosintéticamente activos que están en otro tipo de seres vivos que también pueden hacer lo mismo con otra eficiencia, sí, que pueden hacer las clorofilas, ¿ya? Pueden fijarse que los carotenoides se concentran en los colores verde, celeste, y pueden ver que la clorofila F se encuentra en los aspectos rojos o rojo lejano, ¿cierto? Sin embargo, la clorofila A y la clorofila B tienen la ventaja de que pueden absorber a dos distintos grupos o formas de energía lumínica. Por un lado, absorben mucha clorofila que está en el color azul-violeta, ¿cierto? Tanto la A como la B, y también absorben el color naranja-rojo, ¿cierto? Clorofila A y B. Entonces, esos son los colores que en general absorben. Y los colores que no absorben son los colores que van a repeler. Y esos son los colores que nosotros vamos a ver, ¿cierto? Si la luz visible tiene todo ese espectro de color, pero la mayoría de las moléculas los refleja, entonces vamos a ver todo el espectro de colores. Sin embargo, si la molécula está absorbiendo algún espectro, el espectro que va a reflejar, o sea, el espectro que no está absorbiendo, ese es el espectro que nosotros vamos a observar. Por eso nosotros vemos las hojas verdes, ¿ya? Porque en realidad la luz visible que lleva todos los colores, al pasar o al chocar con una hoja verde, esta hoja va a absorber toda la parte azul violácea y la parte rojiza y va a repeler toda la parte verde amarillenta. Entonces ese es el color que nosotros vamos a percibir, ¿ya? Es re loco esto porque la mayoría de los colores que vemos no son más que pigmentos que absorben tal o cual longitud de onda permitiendo la repelencia de otros, ¿ya? En el caso del blanco está reflejando todos y en el caso del negro está absorbiendo todos, ¿ya? Y así, si vemos algo rojo,
Es porque está absorbiendo todo el resto de los espectros menos el rojo, que es el que les está a ustedes reflejando ya. Así es como funciona, así es como el ojo humano puede observar distintas longitudes de onda, ya es lo que nosotros estamos, es lo que Y se refleja. cuando uno ve un arcoíris, profesor, Eso es justamente el efecto del prisma. Lo que ocurre es que las gotas de agua minúsculas funcionan cada una como un prisma. Entonces la luz blanca la descompone en todos los colores y así nosotros lo podemos ver agrupados entre los distintos colores, ¿ya? Pero es como un profesor, efecto de microprismas que generaría cada gotita de agua dispersa en el medio ambiente. Bueno, eso uno lo profe, puede lograr cuando está regando, ¿cierto? Uno, si hace partículas de agua bien chiquitas y la pone contra la luz, también se observa un arco iris. Ese es el efecto, dígame. Pero eso tiene que ver con la difracción de la luz, justamente por lo mismo. ¿Por qué el prisma funciona de esa forma? Justamente porque el prisma tiene un ángulo específico y las longitudes de onda difieren. Entonces, al ser reflejado, va a tener que ver con el ángulo del prisma y el ángulo en el cual llegó la longitud de onda, ¿cierto? Si va a tener una longitud de onda menor, va a tener un ángulo mucho más agudo, ¿cierto? Y si tiene una longitud de onda mayor, va a tener un ángulo mucho más abierto. Entonces, la diferencia del ángulo hace que se refleje para un lado tal color y para otro lado tal otro color. Y por eso ustedes pueden concentrar los colores del mismo espectro en una misma zona visual. Es bien interesante eso de la difracción de luz. Es una propiedad física. profesor, hoy día hay equipos tecnológicos que pueden detectar todos estos colores en el campo y nos permiten hacer esa idea pues, del cómo se refleja la onda en los colores de acuerdo a cómo están comportándose las plantas directamente. Más Sí, allá de lo que puede ver el ojo humano, cámaras profesionales sí, ni que la pueden. hablar. De hecho, las cámaras que hay actualmente son súper sensibles, ¿cierto? Ya están, por ejemplo, hay como 4 espectros distintos del infrarrojo, solo del infrarrojo. Y tenemos un montón de otras cosas. La última que yo entiendo que salió es la Sentinel-3 y la Sentinel-3 está enviando un espectro pero gigantesco. Y además de que son muy sensibles también las ondas que están midiendo. Con eso se hace mucha percepción remota y se hace directamente modelación y un montón de cosas. Esa es la aplicación de todo esto, ¿cierto? Pero es interesante cómo la tecnología, ¿cierto? Hoy en día puede simular, ¿cierto? Lo que la naturaleza misma ya había de alguna forma generado. Es bien interesante cómo eso se aplica hoy en día, pero también es mágico cómo haber logrado descubrir cómo de esa forma era posible obtener energía del sol, ¿cierto? A través de estos biomoléculas. Bueno, continuando con esto, decíamos que justamente el modelo atómico de no tengo otra mano, levante, abre, no hable, hable. Profe, yo tengo una pregunta, es que en realidad siempre he tenido la duda, cuando uno ve, bueno, en el campo generalmente, esas luces, que uno ve luces, pero uno sabe que no son luces, no es luz eléctrica, digamos, pero luces así en la tierra, que como que, no sé, salen, ¿qué? ¿Eso es energía que se transmite a través de, no sé, aflora a través del suelo? ¿Cómo? ¿Me podría explicar eso, por favor? Y bueno, tiene que ver con la fluorescencia, ¿cierto? O fosforescencia. Hay elementos que pueden absorber luz y como les decía, un átomo que absorbe luz cambia energéticamente, pero este átomo está buscando
entrar en equilibrio. Entonces va a tender a liberar nuevamente esa cantidad extra de energía que absorbió y que no esperaba absorber. Y esa la va a liberar con distintas velocidades, ¿cierto? Cuando esta velocidad de emisión es rápida, se habla de fluorescencia. Y cuando esta liberación es lenta, se habla de fosforescencia. Ahora hay distintas formas de luz, como le digo, uno puede observar luz infrarroja, que las máquinas pueden observar cierta luz del calor, ¿cierto? O de la radiación ultravioleta que de repente pueden emitir ciertas máquinas que nosotros no podemos percibir con el espectro humano, ¿cierto? Eso, no sé qué otro tipo de luces. Pero llevando esto de conocer la fluorescencia y la fosforescencia es como funciona también la forma de absorber luz, ¿ya? En una carga energética. Pueden haber entonces pigmentos que estén especializados en absorber energía y contenerla, ¿cierto? No liberarla de nuevo, como aquí bien muestra esta imagen, ¿cierto? De un estado energético, absorbe luz y pasa a otro estado energético, pero ese estado energético es inestable, por lo tanto el átomo va a tender a su equilibrio y va a tender a liberar de nuevo esa misma cantidad de energía, a lo mejor ya no como forma de luz, o tal vez sí, ¿cierto? Pero va a mantener su forma energética inicial, ¿ya? Y eso es justamente lo que ocurre dentro de una hoja, ¿cierto? Tenemos una molécula de clorofila, ¿cierto? Un pigmento fotosintéticamente activo que tiene la capacidad de reaccionar ante la absorción de luz y cargarse de energía. Por lo tanto, tenemos aquí una molécula con un nivel energético que al recibir un fotón de luz se excita, ¿cierto? Y aumenta su estado energético. Pero de nuevo, esta molécula va a estar en desequilibrio y va a tender a equilibrarse nuevamente. Entonces, para eso va a donar esa energía a otro receptor energético y va a volver a su estado energético normal, ¿ya? Esto ocurre a través de un electrón donado de una molécula de agua en la fotosíntesis. Bueno, la fotosíntesis ocurre dentro de un cloroplasto, ¿cierto? ¿Qué es un cloroplasto? Un cloroplasto es un organelo típico de una célula vegetal, ¿cierto? Sabemos que una célula vegetal tiene un núcleo, tiene un retículo endoplasmático liso y uno rugoso, ¿cierto? Del núcleo celular sale toda la información genética que a través del retículo endoplasmático se va a traducir en forma de lípidos o proteínas o enzimas que van a modular su funcionamiento, ¿cierto? Además también hay un complejo de Golgi que va a producir lisosomas con proteínas para eliminar, enviar afuera o para encapsular algunas sustancias tóxicas o de desecho que estén dentro de la célula. También va a tener mitocondrias, que son las que van a transformar energéticamente las azúcares y todos los nutrientes de la célula, ¿cierto? Y en el caso de las células vegetales van a estar estas cosas que son muy importantes, que se llaman cloroplastos, como le estaba diciendo. Además de una gran vacuola que mantiene, ¿cierto?, todas las condiciones hídricas. Eh, es lo importante, ¿cierto? Lo que le da el color verde y lo que va a permitir toda esta posibilidad de absorber energía a través de la clorofila. Esto ocurre espacialmente en lo que se llama un tilacoide, ¿cierto? Primero explicar que un cloroplasto son dos membranas, ¿cierto? Una membrana externa que la protege y una membrana interna que de repente se pliega en una forma bien especial que se llama tilacoide, ¿ya? Entonces, entre un tilacoide y otro hay un espacio intertilacoidal, o entre un tilacoide y otro van a haber grupos de tilacoides que se denominan granas, ¿ya? Y todo el espacio que queda entre las granas se llama estroma, ¿ya? Eso es toda la, eh, toda la estructura de un cloroplasto.
Y entonces en un tilacoide, ¿cierto? Encima de una de esas monedas es que ocurre la reacción. Ya, acá tenemos una molécula de clorofila. Lo único que cambia entre la clorofila A y la clorofila B va a ser su radical, ¿cierto? En un caso un amino y en otro caso un aldehído. Eh, pero el resto de la molécula es la misma, que contiene una molécula central de magnesio con nitrógeno, ¿cierto? Que es la molécula que en sus enlaces covalentes va a sostener, ¿cierto? Energéticamente esta excitación, o de alguna forma va a ser un electrón del magnesio el que se va a excitar cuando va a recibir a través de un complejo antena que se denomina la fuente de luz o fotón. El fotón llega, la luz llega en paquetes llamados fotones. ¿Mm? Y estos paquetes son absorbidos a través de lo que se denominan fotosistemas, ya en un sistema complejo antena, donde muchas moléculas de clorofila se agrupan para traspasarse entre sí la energía absorbida de un fotón hacia una molécula diana que se va a excitar a 680 nanómetros de longitud de onda, ¿cierto? Habíamos hablado un poco de las cargas energéticas a través de su longitud de onda. Entonces, en el fotosistema 2, que es la primera reacción que ocurre, llega fotones a 680 nanómetros de longitud de onda y logran excitar dos electrones, ¿cierto?, de una molécula diana. ¿De dónde vienen estos electrones? Estos electrones provienen de una molécula de agua que se rompe, formando por un lado moléculas de oxígeno y por otro lado protones, ¿cierto? Esos protones generan diferencia de eh, gradiente de protones, que vamos a ver cómo en adelante es importante, y también es el por qué las moléculas, o sea, es el por qué las plantas producen oxígeno, ¿cierto? Es justamente aquí, se rompe una molécula de agua a través de la absorción de luz y de esta forma las plantas producen oxígeno al ambiente, ¿cierto? Eh, entonces, estos átomos, o sea, estos electrones cargados de energía son tomados por un aceptor primario que se llaman cadena transportadora de electrones, ¿ya? Y va pasando entre distintas moléculas, y mientras va pasando entre una molécula y otra, esa energía se utiliza para sintetizar ATP, ¿ya? Para formar moléculas de energía. Ustedes saben cuál es el ATP. Esto se llama fotofosforilación. A través de la luz yo voy a generar ATP, porque la formación de ATP, recuerden, es incluir un fósforo en un ADP. Por eso se llama fosforilación, fotofosforilación. Pero luego estos electrones que liberó la cadena transportadora de electrones bajos en energía vuelven a excitarse de energía en otro fotosistema, otro complejo antena, que reacciona a 700 nanómetros de longitud de onda y vuelve a excitar esos electrones donados por el agua a una alta cantidad de energía. Y estos electrones son aceptados por una molécula aceptora o una molécula que se reduce, ¿cierto? Y recibe electrones, ¿ya? Esto es lo que ocurre a nivel energético, ¿cierto? Se midió cuántos volts puede llegar a aumentar un electrón cuando pasa por el fotosistema 2 y también cuántos volts puede aumentar cuando pasa al fotosistema 1. Y esta es de alguna forma lo mismo que estábamos viendo, pero en un esquema mucho más completo, ¿cierto? Midiendo cómo se aumenta el nivel de energía, pasando por el fotosistema 2, cómo se pasa a través del sistema de transporte de electrones, donde se fotofosforila,
¿cierto? Y estos electrones vuelven a cargarse de energía para pasar a una molécula de poder reductor, ¿cierto? Todo esto ocurre necesariamente en presencia de luz, ¿ya? Luego, este poder reductor y esta energía en ATP va a pasar a una segunda etapa que se denomina ciclo de Calvin y que es una etapa independiente de la luz. Puede ocurrir en el día o en la noche. Mientras que la primera etapa o fase lumínica puede ocurrir solo en presencia de la luz. Si no, va a ser imposible que podamos absorber fotones, ¿cierto? Si no tenemos luz. Aquí tenemos más de lo mismo, pero mostrado exactamente dónde ocurre. Yo les decía en el tilacoide, en la membrana tilacoide. Entonces vamos a tener una interior del tilacoide o espacio intertilacoidal y el estroma, que es el espacio que queda en medio, bien dentro del cloroplasto, ¿cierto? Entonces en la membrana tilacoide está el complejo antena, donde están dispersas las moléculas de clorofila y donde se cargan energéticamente. Luego acá tenemos la ATPasa, que es la que genera producción de ATP, aquí está, ¿cierto? Con la carga energética que se genera por la gradiente de protones y el poder reductor que se genera cuando volvemos a cargar de energía esos electrones a través del fotosistema 1, ¿cierto? En el fotosistema 2, que es la primera etapa, se genera poder reductor para generar movimiento de la ATPasa. Por eso se genera ATP. Mientras que en el fotosistema 1 lo que hace es cargarse esos electrones para pasarlos a una molécula de NADPH que es poder reductor. Entonces tenemos las reacciones que sí dependen de la luz y las reacciones que no dependen de la luz. En la reacción que depende de la luz vamos a necesitar agua, ¿cierto? Para romper la molécula y generarle estos electrones cargados y vamos a generar oxígeno, ¿cierto? Y poder gradiente de protones. Y luego vamos a tener una reacción o segunda etapa de la fotosíntesis, que es la fase oscura que le llaman, o independiente de la luz, donde vamos a absorber CO2 del ambiente y la vamos a transformar en azúcares, ¿cierto? Esa CO2 o carbono inorgánico lo vamos a transformar en carbono orgánico lleno de energía. Eso ocurre aquí en el famoso ciclo de Calvin, ¿cierto? De las reacciones dependientes de la luz, recién dijimos que generábamos ATP y generábamos NADPH, ¿cierto? Y más ATP. Entonces aquí lo que ocurre es que tomamos 6 moléculas de dióxido de carbono, le damos 6 vueltas y podemos generar una molécula de glucosa, ¿cierto? Ya con una molécula de glucosa podemos generar un montón de otras cosas más, ¿cierto? Sacarosa, fructosa, almidones, celulosas. Entonces, de alguna forma, la base de la producción va a ser la generación de glucosa. Y esto a través de la absorción de energía lumínica para lograr oxidar o reducir, mejor dicho, dióxido de carbono y generar una molécula de glucosa o un glúcido. Ya, eso ocurre en la fase oscura. Aquí tenemos otra más de lo mismo, la fase oscura, primero la carboxilación, o sea, ingresar el CO2 del ambiente, luego la reducción, que es utilizar el ADP, el NADPH, perdón, y el ATP, para luego regenerar la molécula que va a reducir o absorber el CO2. Y en ese proceso de regeneración se va liberando glucosa. ¿Ya? Tenemos lo mismo, molécula más molécula y enzima más enzima. Esta es la enzima más importante que existe en los ecosistemas terrestres, la famosa rubisco o ribulosa 1,5-bifosfato carboxilasa oxilasa. Ese es el nombre que tiene la molécula más importante de la vida. Y es justamente la que genera
carboxilación, ¿cierto? Es la que logra tomar una molécula de dióxido de carbono y pegarla a otra molécula para transformarla en azúcar, ¿cierto? Por eso se dice que es la molécula más importante para todos los ecosistemas terrestres. Si no fuera por este proceso de carboxilación en la fotosíntesis, no existiría la vida sobre la Tierra, ¿cierto? Todo se lo debemos al final a la Rubisco. Bueno, aquí les tengo un video que les va a mostrar esperen un segundo. Voy a compartir con sonido, ¿cierto? Que les va a sintetizar lo que les acabo de contar. Ya, esto está en inglés, pero con las imágenes, y si me fueron siguiendo recién, lo van a poder seguir también. Transformé esto en un puntero. Rayos. Rayos. Ay, maldito puntero. Ya ver. In order for plants to grow, they need inputs of carbon dioxide, water, and energy. The chemical process by which plants use these resources to manufacture glucose, the building blocks of plants, is called photosynthesis. In the process, oxygen gas is produced as a byproduct. The energy for photosynthesis originates in the sun and arrives at the earth as sunlight. This light has both a wave and a particle nature. The particles, or photons, are the smallest units of light. Photons oscillate along a path, which is measured as wavelengths. The light emitted from the sun contains photons in a wide spectrum of wavelengths, called the electromagnetic spectrum. Photosynthetic organisms use only a small portion of the electromagnetic spectrum, called visible light. Photosynthetic organisms contain pigments that facilitate the capture of wavelengths of light in the visible light range. The color of the pigment comes from the wavelengths of light reflected. Plants appear green because they reflect yellow and green wavelengths of light. Red and blue wavelengths of light are absorbed by these pigments and provide the energy that is used for photosynthesis. Within eukaryotic photosynthetic organisms, also known as photoautotrophs, the chemical reactions of photosynthesis occur within plant cells in specialized structures known as chloroplasts. Photosynthesis consists of two sets of reactions, the light-dependent reactions and the Calvin cycle. Within the chloroplast are small disc-like structures called thylakoids, which are surrounded by a fluid-filled space called the stroma. The reactions that synthesize glucose, the Calvin cycle, occur in the stroma. The light-dependent reactions occur in the thylakoid. It is here that conversion of light energy to chemical energy is initiated. In most photosynthetic organisms, thylakoids contain pairs of photosystems, called photosystem 1 and photosystem 2, that work in tandem to produce the energy that will later be used in the stroma to manufacture sugars.
The photosystems of the thylakoid consist of a network of accessory pigment molecules and chlorophyll, the molecules that absorb the photons of light. Within the pigment molecules, the absorbed light energy excites electrons to a higher state. Photosystems will channel the excitation energy gathered by the pigment molecules to a reaction center chlorophyll molecule, which will then pass the electrons to a series of proteins located on the thylakoid membrane. Photons of light strike photosystems 1 and 2 simultaneously. We will examine what happens with the photons striking photosystem 2 first. The energized electrons are passed from the reaction center of photosystem 2 to an electron transport chain. The electrons lost by photosystem 2 are replaced by a process called photolysis, which involves the oxidation of a water molecule producing free electrons and oxygen gas. While this oxygen gas is a byproduct of photosynthesis, it is an important input to the cellular respiration pathways. As electrons pass through the electron transport chain, the energy from the electron is used to pump hydrogen ions from the stroma to the thylakoid, creating a concentration gradient. This gradient powers a protein called ATP synthase, which phosphorylates ADP to form ATP. The low-energy electrons leaving photosystem 2 are shuttled to photosystem 1. Within photosystem 1, low-energy electrons are re-energized and are passed through an electron transport chain where they are used to reduce the electron carrier NADP+ to NADPH. When the chloroplast is receiving a steady supply of photons, NADPH and ATP molecules are rapidly being provided to the metabolic pathways in the stroma. Therefore, the ATP and NADPH formed during the light-dependent reactions are used in the stroma to fuel the Calvin cycle reactions. The Calvin cycle consists of a series of reactions that reduce carbon dioxide to produce the carbohydrate glyceraldehyde 3-phosphate. The cycle consists of 3 steps, the first of which is carbon fixation. In this step, carbon dioxide is attached to ribulose 1,5-bisphosphate, resulting in a 6-carbon molecule that splits into 2 3-carbon molecules. The second step is a sequence of reactions using electrons from NADPH and some of the ATP to reduce carbon dioxide. In the final step, ribulose 1,5-bisphosphate is regenerated. For every 3 turns of the cycle, 5 molecules of glyceraldehyde 3-phosphate are used to reform 3 molecules of ribulose 1,5-bisphosphate. The remaining glyceraldehyde 3-phosphate is then used to make glucose, fatty acids, or glycerol. It takes 2 molecules of glyceraldehyde 3-phosphate to make 1 molecule of glucose phosphate. Thus, the Calvin cycle has to run 6 times to produce 1 molecule of glucose. These molecules can remove their phosphate and add fructose to form sucrose, the molecule plants use to transport carbohydrates throughout their system. Glucose phosphate is also the starting molecule for the synthesis of starch and cellulose. Plants produce sugars to use as storage molecules and structural components for their own benefit. By utilizing the energy of the sun, along with inputs of water and carbon dioxide, plants act as glucose factories. Photosynthetic organisms are the primary producers of glucose on the planet. They also produce oxygen gas as a byproduct, and thus serve as the foundation of life, providing food and oxygen for the complex food webs on both land and in the oceans.
Bueno, ahí tuvimos entonces el resumen de lo que es la fotosíntesis. Bueno, y una vez que las moléculas, ¿cierto?, se van complejizando, pueden formar cadenas o anillos cíclicos, ¿cierto? Cuando tenemos una molécula que está en cadena, en sus enlaces va a poder acumular menos energía que si utiliza formaciones cíclicas, cuyos enlaces van a poder ir tomando un poco más de energía. Eso es lo que en química orgánica se reconoce como estructuras resonantes, ¿cierto? Cuando son enlaces simples, enlaces dobles, enlaces triples, o si tenemos configuraciones lineales o cíclicas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos tomar una molécula simple, cargarla de energía y transformarla en una molécula compleja, o el proceso al revés, ¿cierto? Que sería tomar una molécula compleja, extraerle energía, formando moléculas simples. Entonces, ese es el proceso contrario, ¿cierto? Que ocurre cuando nosotros tomamos una molécula de glucosa, ¿cierto? Que se formó en una planta y la vamos a transformar en energía para poder movernos, hablar, ¿cierto? Existir. Y esto lo hacen tanto las plantas como los animales, ¿cierto? Que es la respiración celular. La respiración celular consiste en transformar moléculas orgánicas más complejas y obtenerles energía transformándolas en moléculas más simples. Ya, esto lo hacen todos los organismos, tanto autotróficos como los heterotróficos, mientras que la fotosíntesis solo la hacen los organismos autotróficos, ¿ya? Nosotros, como humanos, ¿cierto? Somos heterotróficos. Nosotros no nos ponemos al sol, no tenemos clorofila, ¿cierto? No podemos adquirir glucosa de esa forma. Nosotros nos comemos una manzana, ¿cierto? Comemos una ensalada o un plato poroto, y ahí vamos a tener todas estas formas de energía que la planta pudo transformar a través de la energía solar, ¿cierto? Y nosotros de ahí vamos a poder obtener energía. Para eso nosotros utilizamos las mitocondrias, ¿cierto? Y también ocurren una serie de procesos, algunos dentro de la mitocondria, otros en el espacio de la intermembrana mitocondrial, y otra cosa ocurre también en el citoplasma, ya en el espacio de la célula, que una vez la célula absorbe una molécula de glucosa, ya sea de cualquier fuente, una fuente de alimentos, una fuente de proteína, una fuente de azúcares complejos, una fuente de grasas, la van a terminar transformando enzimáticamente en moléculas mucho más simples, como aminoácidos o azúcares simples o ácidos grasos. E incluso los mismos aminoácidos o los ácidos grasos terminan formando parte del proceso de respiración celular y no necesariamente a través de la glucosa, ¿cierto? Pero en general el estudio de la respiración se hace descomponiendo una molécula de glucosa. Por eso la primera etapa se llama glucólisis, que es el rompimiento de la molécula de glucosa, de alguna forma, ¿cierto? La lisis es el rompimiento. Ya. Entonces aquí tenemos lo mismo, ¿cierto? Esta es la glucólisis. Todo lo que aparece desde comida hasta piruvato es lo que nosotros podemos observar acá, ¿cierto? Tenemos una molécula de glucosa que se va a gastar una célula, o sea, una molécula de ATP para formar una molécula de ADP,
¿cierto? Cuando gastamos ATP en ADP, estamos gastando energía. Cuando formamos ATP es cuando transformamos de ADP a ATP, ¿cierto? Aquí estamos gastando energía en vez de formar energía. Entonces nos gastamos una pila de energía allá, transformando a la glucosa en glucosa 6-fosfato. Después se transforma esta molécula por disposición de sus átomos en fructosa 6-fosfato. Luego se gasta otro ATP formando una molécula de fructosa difosfato que se divide en dos moléculas de lo que se llama fosfogliceraldehído, ¿cierto? Este fosfogliceraldehído logra formar una molécula de poder de reductor y logra también formar una molécula de ATP a través de sus transformaciones, ¿cierto? Desde fosfogliceraldehído a ácido difosfoglicérico y después a ácido 3-fosfoglicérico. Luego se transforma por disposición de átomos a ácido 2-fosfoglicérico, se pierde una molécula de agua y se forma ácido pirúvico, ¿cierto? Como forma final. Lo que se forma acá es fosfoenolpiruvato, ¿cierto? Pero es una molécula que queda previa a ácido pirúvico o piruvato. Y también en esa última etapa se forma otra molécula de ATP, ¿cierto? De alguna forma, de aquí saqué 2 fosfogliceraldehído, ¿ya? Entonces me gasté 2 ATP, pero produje 4, porque tenía 2 moléculas de fosfogliceraldehído. Entonces, todo esto es por 2, ¿ya? Me gasté 2 de ATP aquí, pero formé 4, 2 y 2. Y aquí no me gasté ningún NADH, pero sí formé 2 NADH. Eso solo ocurre en la glucólisis. Ya, acá tenemos lo mismo, ¿cierto? Glucosa, se pierde un ATP, glucosa 6-fosfato, pierde otro ATP, glucosa difosfato, que se transforma en 2 moléculas de gliceraldehído, ¿cierto? Formamos 2 NADH, perdemos un fósforo. Aquí formamos ATP, como son 2 difosfogliceratos, formamos 2 ATP, después 2 fosfogliceratos, 2 fosfogliceratos, fosfoenolpiruvato hasta piruvato, produciendo 2 moléculas más, gastando 2 moléculas de NADH y produciendo 2 de ATP. Serían 4 entonces de ATP por 2 moléculas de ATP gastadas. ¿Ya? El piruvato va a tener 2 opciones. Fermentar como ácido láctico o fermentar como etanol, ¿cierto? Eso en el caso de la fermentación. Y si no, va a poder pasar como piruvato a la respiración celular, al ciclo de Krebs. Acá tenemos una de las opciones, ¿cierto? Si no había oxígeno disponible, ocurre la fermentación. Y si hay oxígeno disponible, ocurre el ciclo de Krebs, ¿ya? Todo a partir del piruvato, todo a partir de transformar una molécula de glucosa en piruvato. Entonces, una molécula de glucosa la vamos a transformar a ácido pirúvico, después a acetaldehído y después a etanol a través de la fermentación alcohólica, generando 2 moléculas de ATP. Y la fermentación láctica, vamos a transformar la glucosa a ácido pirúvico y el ácido pirúvico a ácido láctico a través de la fermentación láctica, formando también 2 ATP. Eso en el caso de que no hubiese oxígeno. Ahora si tenemos oxígeno, vamos a ir, ¿cierto?, al ciclo de Krebs, donde está el oxalacetato, que es el que recibe, ¿cierto?, el acetilcoenzima A que trae el piruvato, y esa coenzima A que tiene 2 carbonos se suma a una molécula de oxalacetato que tiene 4 carbonos, ¿ya? Y queda una molécula de 6 carbonos. Pierde agua, se transforma en otra, absorbe una molécula de agua y se transforma en otra.
Se produce poder reductor aquí, transformándola en otra. Todavía seguimos con 6 carbonos. Se pierde un carbono, por eso que cuando nosotros respiramos absorbemos oxígeno y liberamos CO2. Ya, aquí está la parte de la liberación de CO2. Tenemos otra molécula, alfa-cetroglutarato, de 5 carbonos. Se produce generación de NAD, ¿cierto? Se introduce otra coenzima A, ¿cierto? Se forma un complejo succinil-CoA. Después se genera una molécula de succinato. Aquí se vuelve a perder otro CO2. Tenemos moléculas de 4 carbonos. Y aquí se formó otra molécula de ATP en forma de GTP. Luego aquí formamos otro poder reductor que es el FADH2. Entonces estamos produciendo NADAH y FADH2 y GTP. Aquí se ocupa otra molécula de agua y aquí se produce más NADH, más poder reductor. Y se recupera la molécula para volver a recibir otro acetilcoenzima A, ¿cierto? A partir del piruvato. Por eso se llama ciclo de Krebs, porque se recicla esa molécula de 4 carbonos después de tomarla de 2 carbonos y perderlos aquí, mientras se generaba estas pilas de energía. Ya, acá tenemos el ciclo de Krebs, también molécula por molécula, enzima por enzima, cómo va perdiendo CO2, cómo va generando moléculas de energía, ¿cierto? Y lo mismo con otro dibujito. Eso ocurre en la matriz mitocondrial. La glucólisis ocurre en el citoplasma. Y hay un espacio intermembrana, porque está la membrana externa y la membrana interna, que es donde ocurre la cadena transportadora de electrones, que es la última parte de la respiración celular. Imagínense que cuando hacemos glucólisis generamos 2 ATP, y si pasamos desde piruvato sin oxígeno, solo a fermentación, vamos a generar esos 2 ATP nada más. Sin embargo, si entramos a la mitocondria para generar respiración celular utilizando oxígeno, vamos a poder llegar a producir 32 o a 36 ATP, ¿cierto? Porque vamos a tener otros 4 antes, más los 32 de la cadena temperatura, 36 ATP en total, a partir de una sola molécula de glucosa. Eso es un montón de energía. Y aquí en el espacio intermembrana, esta es la membrana interna, ¿cierto? Volvamos atrás. Aquí está la mitocondria, membrana externa, membrana interna, matriz mitocondrial, espacio intermembrana. Entonces aquí tenemos la matriz mitocondrial, la membrana interna, el espacio intermembrana. Y acá arriba la membrana externa, ¿cierto? Acá tenemos un montón de moléculas que van a estar ejerciendo distintos efectos en la cadena transportadora de electrones, ¿cierto? Va a ir tomando la energía del poder reductor para ir produciendo nuevas moléculas de ATP. Ya, lo que ocurre, aquí está de nuevo, ¿cierto? Es que esta molécula de poder reductor NADH o FADH2, ¿cierto? Emiten energía, ¿cierto? Un electrón a un transportador. Y este transportador de electrones va a ir generando acumulación de gradiente de concentración de protones de uno de los lados de la membrana interna, ¿cierto? En el espacio intermembrana. Entonces, por gradiente de concentración se va a generar una fuerza en el cual, por necesidad de pasar de un espacio de alta concentración de protones a uno de menor concentración, y va a haber una proteína
que va a utilizar esa energía para formar ATP. ¿Ya? Esa es la cadena transportadora de electrones. Es generar poder de fuerza de concentración de protones para utilizar esa fuerza de la gradiente de concentración e ir generando nuevas moléculas de ATP. Todo es una locura, pero cuando se entiende bien no es tan complejo, ¿cierto? Igual se entiende que muchos son un montón de conceptos raros y cosas de biología, pero esto es bien interesante para comprender bien todos los aspectos energéticos, ¿ya? Bueno, aquí tenemos un nadache que liberó electrones, ¿cierto? Y se va a generar inmediatamente generación de protones en el espacio intermembrana. Todos estos protones que se van acumulando necesitan pasar para allá. Y cuando pasen para allá, va a existir, ¿cierto?, esta proteína que va a tomar esa fuerza de gradiente de concentración de los protones, ¿cierto? Y va a formar ATP a partir de ADP. Entonces, para eso formamos poder reductor en el ciclo anterior, ¿cierto? Y para eso también producimos ATP, si lo único que necesitamos es producir ATP. La pila de ATP es la pila de energía básica para cualquier proceso metabólico en la célula, cualquier transformación metabólica, todo requiere de ATP. Por eso nosotros nos alimentamos así. Imagínense, por ejemplo, por qué ustedes se mueren cuando respiran dióxido de carbono o monóxido de carbono, perdón. ¿Alguien conoce algún caso de muerte por envenenamiento de monóxido de carbono? Eso puede ocurrir cuando hay algún tubo de escape malo y que tira las emanaciones del auto hacia la cabina, o también ocurre cuando no se pone una ventilación suficiente al calefón dentro de los baños. No sé, ¿alguien ha escuchado de eso alguna vez? ¿El envenenamiento por monóxido de carbono? Sí, profesor. Sí, bueno, aquí está la aplicación de eso. ¿Qué ocurre? El monóxido de carbono lo que hace es oxidar a estas moléculas intermedias en la cadena transportadora de electrones. Entonces, ustedes y sus células que están viviendo normalmente, de un rato para otro, dejan de tener disponibles estos pasos de electrones en sus células. Y así mueren. En realidad, las personas que se envenenan con monóxido de carbono, lo que ocurre es que se desvanecen, les da sueño y se duermen. Ni supieron que se murieron. Y es simplemente porque todas las células de tu cuerpo dejaron de recibir la energía que necesitaban. ¿Ya? Es así. Imagínense, todas las células de su cuerpo con monóxido de carbono oxidando todas estas moléculas, estas dos que les estoy mostrando aquí, en todas sus mitocondrias. No van a poder tener un solo poco de energía, sus células se mueren al tiro. Y esto ocurre en todo tipo de células vivas. El cianuro también, el envenenamiento por cianuro es lo mismo en las células nerviosas, ¿cierto? Es eliminar la posibilidad de mover la energía de las distintas moléculas en la cadena transportadora de electrones. Imagínense que sin oxígeno nuestras células comienzan a hacer fermentación. Imagínense cuando ustedes hacen ejercicio anaerobio, ¿cierto? Ese ejercicio de pesas así, donde no respiran para levantar, y al otro día le duelen sus músculos, ¿cierto? Oh, ¿qué pasa? Que me duelen los brazos. Bueno, lo que pasa es que usted acumuló ácido láctico, ¿ya? Porque las células de su cuerpo necesitaban tanta energía y había poco oxígeno disponible para generar tanta energía en el momento, que el glucógeno que había en las células de sus brazos pasó a la glucólisis rápidamente y de piruvato pasó directamente a fermentación, a ácido láctico. Ahí no hubo generación de energía a través de la
de la respiración celular. ¿Por qué? Porque no había oxígeno. ¿Ya? Esas son las aplicaciones de esto. Esto es más común de lo que uno cree, o sea, todos los días depende de esto, ¿cierto? Ahora nosotros estamos hablando, yo estoy hablándole a una máquina, pues, ustedes me están escuchando, gracias a que mis células están transformando energéticamente la glucosa que me desayuné y almorcé, ¿cierto? Tal vez un poco más despierto por la taza de café que me estoy tomando, ¿cierto? Ahí la cafeína no es energética, ¿cierto? Pero sí va a aumentar mi metabolismo, ¿cierto? Y vaya a saber de a dónde está sacando glucosa para poder metabolizarla y darme energía, ¿cierto? Pero así funciona nuestro cuerpo. Y así funcionan también las plantas, ya las plantas, no crean que porque las plantas hacen fotosíntesis, las plantas no respiran. No es así, las plantas también respiran. Ya muchas de las muchas de las glucosas y las energías que ella misma produce, las puede movilizar tanto a reservas como a la energía que necesita ella para sus propias actividades metabólicas y crecimiento y transformación y todo lo que requiere para su vida y su reproducción. ¿Ya? La diferencia es que nosotros los heterótrofos no hacemos fotosíntesis, pero sí dependemos totalmente de la respiración. ¿Ya? Acá tenemos otra cadena transportadora de electrones que les muestra lo mismo. Lo único que genera el poder reductor es eso, protones. Y esa concentración de protones es tan alta que es necesaria pasar protones para el otro lado, generando esta fuerza que produce ATP. ¿Ya? Y lo mismo, ¿cierto? El videíto eh, respecto a la... How do you turn that bite of food into a chemical that a cell can recognize and use as energy? The first step is altering the food into its component chemical compounds and then getting those molecules into your cells. That process is called digestion. Once inside your cells, the process of turning that bite of food into useful energy by cellular respiration begins. The process of digestion results with carbohydrates and other molecules being removed from the consumed food and transported into the bloodstream. From there, nutrients, like the carbohydrate glucose, will leave the bloodstream through a capillary wall and enter a tissue cell. Once inside the cell, cellular respiration will completely oxidize the glucose molecule, releasing high-energy electrons. The overall goal is to make ATP, a storage form of energy for most cells. Cellular respiration is a four-stage process that begins with glycolysis. Glycolysis literally means splitting sugars, and it is the first step of cellular respiration, occurring in the cytoplasm of the cell. Glycolysis consists of two distinct phases, an energy investment phase and an energy harvesting phase. In the energy investment phase, two ATP molecules transfer energy to the glucose molecule, forming a 6-carbon sugar diphosphate molecule. This molecule splits, and the energy harvesting phase begins. During this phase, the two 3-carbon molecules are converted to pyruvate, and ATP is formed. Glycolysis is a 10-step reaction that involves the activity of multiple enzymes and enzyme assistance. In the process, a net of 2 molecules of ATP, 2 molecules of pyruvate, and 2 high-energy electron-carrying molecules of NADH are produced. When oxygen is present, the pyruvate molecules and NADH enter the mitochondria, and the next stage of cellular respiration begins. The next stage of cellular respiration involves the movement of pyruvate into the mitochondria, where it undergoes oxidation. Each pyruvate molecule is converted into a compound called acetyl-CoA. In the process of pyruvate oxidation, electrons are transferred to NAD, producing NADH, and a carbon is lost, forming carbon dioxide. The next stage is the citric acid cycle, also called the Krebs cycle. Here, acetyl-CoA will bind with a starting compound called oxaloacetate.
and through a series of enzymatic redox reactions, all carbons, hydrogens, and oxygens in pyruvate ultimately end up as carbon dioxide and water. The pathway is called a cycle because oxaloacetate is the starting and ending compound of the pathway. For every glucose that enters glycolysis, the cycle completes twice, once for each molecule of pyruvate that entered the mitochondria. During pyruvate oxidation and the citric acid cycle, a net of 8 NADH, 2 FADH2, 2 ATP, and 6 CO2 are produced for each glucose molecule. In order to understand how the majority of the energy is produced by aerobic respiration, we need to follow the NADH and FADH2 molecules to the next stage, the electron transport chain. The electron transport chain is a series of membrane-bound carriers in the mitochondria that pass electrons from one to another. As the electrons are transferred between the membrane proteins, the cell is able to capture energy and use it to produce ATP molecules. Proteins in the chain pump hydrogen ions across a membrane. When the hydrogen ions flow back across the membrane through an ATP synthase complex, ATP is synthesized by the enzyme ATP synthase. Oxygen acts as the terminal electron acceptor. By accepting electrons, oxygen is reduced to form water, a byproduct of the electron transport chain. All the high-energy electron carriers from the previous stages of cellular respiration bring their electrons into the chain. From this, the bulk of ATP from the entirety of cellular respiration is produced, a net of 32 to 36 ATP. In summary, we have seen how the 4 stages of cellular respiration are responsible for converting the energy found in the glucose molecule into ATP, the energy battery of the cell. On average, 36 ATP molecules are produced per glucose molecule that entered the cell. In the process of producing ATP, oxygen is brought in from the bloodstream to be the final electron acceptor in the electron transport chain, and the carbon dioxide that is produced as a byproduct is released. The goal of cellular respiration is to transfer the energy from the food that we eat daily into ATP that our bodies can use. This process starts with the eating of a snack or meal and ends with capturing the energy from the complete breakdown of the nutrients into energy and carbon dioxide. Bueno, entonces así como los aminoácidos, ¿cierto?, se transforman en proteínas tomando energía, las moléculas de glucosa se transforman en moléculas de almidón capturando energía, y las moléculas de glicerol se transforman en ácidos grasos también capturando energía. Se puede hacer el proceso contrario, ¿cierto? Esas son las dos que podemos tener, ¿ya? Le vamos a incorporar energía y le vamos a liberar la energía para transformar de glucógeno o almidón a glucosa, de proteína, aminoácido y de grasa, ¿ya? Y aquí tenemos el famoso ATP, que es la pila de energía de la naturaleza. Son 3 grupos fosfóricos, una ribosa y una adenina, ¿cierto? Interviene en todos los procesos metabólicos en los que se capta o libera energía. Ya. Y a nivel energético, un mol de ATP bajo condiciones de laboratorio puede generar 7.3 kilocalorías. Un solo mol de ATP. Y bajo condiciones intracelulares, imagínense la magia de los procesos emergentes, ¿cierto?, que se pueden llegar a generar entre 10 y 12 kilocalorías. ¿Ya? Imagínense condiciones que bajo laboratorio no han podido ser posibles de generar, ¿cierto?, condiciones intracelulares. Pero imagínense la
el nivel de eficiencia que puede haber en una célula. Entonces, entre 10 y 12 kilocalorías se va a poder obtener a partir de un solo mol de ATP. Y así, todo es energía, ¿cierto? Como les decía, un ecosistema no es más que esto. Es un sol que podemos absorber, ¿cierto? O toda su energía solar atrapar a través de seres vivos, ¿cierto? A través de la fotosíntesis. Poder empaquetar o mantener carbohidratos, ¿cierto? Que utilizan tanto plantas como animales para formar ATP y generar trabajo biológico, ¿cierto? Y por ende, sistemas abiertos que requieren, ¿cierto? Materia y energía para poder liberar cierta cantidad de desechos, ¿cierto? Entonces, todo sistema va a ser al final traspaso de energía. Todo sistema viviente se va a poder medir bajo las mismas premisas, ¿cierto? Como sistema abierto que transmite o transforma energía. En este caso acá tenemos un modelo. Este modelo es un sistema limitado que tiene un exterior. Voy a poner de nuevo el puntero. Es un sistema limitado, ¿cierto? Que tiene un exterior y un interior. ¿Ya? En este sistema hay mitocondrias, hay cloroplastos, hay núcleos, hay ribosomas y otros orgánulos, ¿cierto? Y del medio va a necesitar energía solar y dióxido de carbono, agua, nutrientes inorgánicos. Para poder liberar al medio energía solar no utilizada, ¿cierto? En forma de albedo, en forma de energía reflejada o energía necesaria para sus propias funciones vitales o energía que va a poder perder en forma de respiración, ¿cierto? Eso es. Aquí tenemos un sistema energético termodinámico. Es un modelo de un sistema que ustedes podrían llamar, ¿cómo se llamaría este sistema? ¿A alguien se le ocurre? ¿Es un modelo de qué? ¿Qué es lo que tengo aquí adentro limitado? Célula. Una célula, perfecto. Este es un modelo de una célula, ¿ya? Es un sistema abierto, como les decía, con todo eso, listo. Y acá tenemos otro modelo, que es igual. Necesitamos energía solar, nutrientes inorgánicos, para formar energía disipada o energía acumulada, ¿cierto? De alguna u otra forma, formas de energía. ¿Alguien me puede decir qué es lo que estamos limitando? ¿Qué representa ese sistema, ese modelo de sistema? ¿Un sistema biológico, profe? Sí, pero lo de recién también era un sistema biológico, Sí, ¿cierto? o sea, como trófico, no sé. Sí, por ahí anda, ¿ya? Pero a ver, el entramado trófico es el movimiento de energía entre cada uno de los componentes, ¿cierto? Eso es lo trófico. Pero estos son los componentes de qué. ¿Qué cosa más grande nosotros podemos encapsular dentro de este límite? Como porque cada sistema tiene un límite. Si lo limitamos aquí, ese sistema se llamaría de otra forma. Recién teníamos una célula, ¿cierto? Esto es una célula. ¿Qué es esto? De hecho, no es cualquier célula. Esta es una célula vegetal, ¿cierto? Porque tiene cloroplastos. Entonces, sí o sí es una célula vegetal. ¿Pero esto qué es? El ambiente. Es un ecosistema. Eso es un ecosistema. Entonces nos damos cuenta que al fin y al cabo, a nivel que sea, partiendo de una célula o a nivel de ecosistema, es la misma dinámica, ¿ya? Es el mismo sistema abierto. Acá tenemos lo mismo, ¿cierto? Un ecosistema
pero está un poco más detallado o dividido en dos subsistemas, ¿cierto? Y aquí aparece lo que decía el compañero recién, las redes tróficas, ¿cierto? Cuando pasa energía de los autótrofos o los productores primarios a los consumidores de primer orden, de segundo orden, de tercer orden, de cuarto orden, ¿cierto? Y todo el movimiento energético que ocurre bajo el suelo. Pero esto es entonces un ecosistema. Esto es lo mismo, un ecosistema. Y acá tenemos el movimiento, ¿cierto?, de la materia y la energía en un ecosistema. El sol va a llegar a los productores van a disipar a los consumidores van a terminar en algún momento sirviendo a los descomponedores, ¿cierto?, para que recicle tanto la materia como la energía o el recorrido de la energía, disipación, porque el calor siempre se va a disipar. Pero si aquí teníamos un ecosistema, ¿qué es esto entonces? ¿Agroecosistema? Sí, exacto. Esto es un agroecosistema. Porque aquí hay un agricultor que es central, porque él está tomando decisiones en cada uno de los flujos energéticos dentro de este agroecosistema. Él va a poder definir la magnitud de cada uno de estos traspasos energéticos dentro del ecosistema. Entonces, por eso que es tan importante saber qué es lo que él va a poder o no hacer respecto a los movimientos de la energía dentro de ese agroecosistema. ¿Ya? Ya, antes de seguir con la segunda parte, nos vamos a tomar un break, ¿cierto? Unos 10 minutos, 15 minutos, y volvemos con la segunda parte de la clase. ¿Les parece? Yo voy a cortar la grabación para dejar lista